Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio de Salmos. Hoy vamos a estudiar Salmo 5, es un salmo realmente hermoso. De hecho, vamos a aprender el día de hoy la bendición de depender de Dios. ¿De qué dependes tú? Todos dependemos de algo, hay que ser sinceros. Dependemos de algo, de alguien, pero David entiende que no hay nada mejor que depender de Dios, que presentarse ante Dios. De hecho, el estar enfrente de Dios, el platicar con Dios, es una bendición tan grande que cuando el hombre se llegó a equivocar, llegó a pecar, llegó a fallar, llegó a hacer cosas indebidas, se alejó de la presencia de Dios. Se perdió esa bendición. Y ese es el castigo más grande que tú y yo podemos recibir. A veces pensamos en cosas. Seguramente pensaste en algo ahorita, ¿sabes? Lo más feo en la vida y en la muerte es estar lejos de Dios. De hecho, yo creo que eso se refiere al infierno. De eso se trata. Bueno, en aquellos tiempos de David, como en estos tiempos, tenemos que enfrentar la vida. Tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos circunstancias difíciles. Y podemos ver este salmo como una oración, como una petición de ayuda, donde tenemos que humillarnos y buscar el rostro de Dios. Escuchaba decir a un cantante que su pastor le dijo que debería de aprender a orar como los pajaritos. ¿Has visto cómo toma un pajarito? Se agacha, inclina el pico y después levanta el cuello y la cabeza para poder tragar. Entonces trata, nos humillamos ante Dios y la plática es con Él, ¿sabes? Este salmo nos estimula desde el principio hasta el fin del mismo a depender de Dios, no de las personas, no de la materia, no de la falta de problemas, no de la abundancia del dinero. No, nos enseña a depender únicamente de Dios. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. David estaba cansado, tal vez como tú y como yo, de mentiras, de engaños, de traiciones, de que los enemigos lo persiguieran, que hablaran mal de él, de sus artimañas, porque tienen unas artimañas, seguramente sabes a lo que me refiero. Pero Dios, ¿sabes? Tiene el poder de defenderlos y David lo sabía. Incluso te puede defender de las calumnias, como de todo lo que se nos pueda presentar día con día. Te recuerdo que el Salmo 4, el anterior, eh, empieza de una manera que a mí en lo personal se me hace un poco brusca. Oh, respóndeme Dios, así como exigiéndole a Dios. Tal vez el dolor, la angustia, la tristeza, la desesperación provoca eso. Pero este Salmo 5 comienza de una manera muy diferente. Permíteme te leo del verso 1 al verso 3 y después oraremos. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, porque así como David te necesita, también te necesitamos. Háblanos por medio de este salmo, instruye nuestro corazón, guía nuestra mente y todos los sentidos, Señor, nuestra razón, Señor, hacia el lugar adecuado, Padre. Que sea tu Espíritu Santo quien nos hable, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que sin duda alguna es de acuerdo a nuestra necesidad. Lo pedimos y agradecemos por fe en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta primera parte del Salmo podemos ver cómo en verdad, cuando tú y yo buscamos en verdad algo, ¿sabes? Lo anhelamos. Y cuando encontramos lo que buscamos, lo apreciamos. Y lo mejor que el hombre puede buscar es a Dios. Y es por eso que aprendemos a depender de Él, como decíamos en la introducción. Desde la primera frase del Salmo, el salmista quiere depender de Dios. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Primero pide atención, como un hijo pide a su padre que le escuche. Y después se refiere al Dios, el Dios todopoderoso, el Dios en quien los judíos ni siquiera podían pronunciar su nombre. Dice, considera mi gemir, mi llorar, está atento a mi clamor. Y nuevamente voltea a ver a quién, con quién está platicando, de quién quiere depender. David era rey, pero le está diciendo a Dios, Rey mío y Dios mío. Dios es supremo a cualquier rey, a cualquier gobernante, a cualquier persona. A Él tenemos que amar, de Él tenemos que saber, conocer, para poder encontrar la verdadera libertad, para encontrar el amor, el perdón,
Para poder incluso depender de Él, tenemos que conocerlo. No vamos a depender de alguien que no sabemos, no vamos a apostar nuestra fe en alguien que no conocemos. Es importante que tú y yo nos acerquemos a Dios. Y después dice el salmista, ¿cuál es la razón? O sea, por supuesto, su gracia, su misericordia, pero porque estoy platicando contigo, Dios, porque a ti oraré. De mañana, dice, oirás mi voz. ¿Cada cuando platicas con Dios? Cuando te vas a dormir, cuando vas a comer. Al final del día, voy a tener un rato para estar con Dios a solas. Está bien, perfecto. Pero ¿sabes qué? Qué bueno es cuando iniciamos el día dejando que Dios dirija nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras tristezas, que nos acobije, que nos fortalezca, que tú y yo podamos esperar en Él. Porque cuando confías tu día en Dios, le pides dirección, pero también le pides protección, como lo está haciendo el salmista. Reconociendo que cuando tú y yo nos acercamos a Dios, nos acercamos a una roca fuerte. Alguien que nos puede proteger, alguien en quien podemos esperar, en quien podemos depositar nuestra fe. Y esto trae bendición para nuestra vida, una bendición muy grande. ¿Sabes? Cuando el ser humano busca a Dios, Dios responde. Cuando el ser humano abre su corazón, como decía hace rato, como el pajarito, se humilla ante Dios. De hecho, dice la escritura que Dios no rechaza el corazón contrito y humillado. Cuando tú y yo vamos arrepentidos a Dios, con dolor, con necesidad de Él, reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros, ¿sabes? Él nos escucha. Cuando tú y yo aprendemos a depender de Dios, vivimos de una manera diferente. Es urgente que tú y yo nos presentemos de mañana, de tarde, de noche, pero especialmente de madrugada. Aunque no te guste pararte temprano, aunque te cueste trabajo, vale la pena. El tener fe, el ejercitar esta fe, el ponerla en práctica, ¿sabes? Denota quiénes somos, porque en quién creemos denota quién somos tú y yo. Y por supuesto, esto conlleva una gran bendición. Bueno, pues busquemos a Dios desesperadamente, desesperadamente, y deja que Dios te cuide, porque a veces parece absurdo, pero el ser humano no se deja cuidar por Dios. Bueno, pues dejémonos cuidar por Dios, dejémonos que Él nos cuide, dependamos de Él, que sea una verdadera búsqueda y una verdadera dependencia. No únicamente digamos que lo buscamos, que lo amamos y que queremos depender de Él cuando no lo hacemos. Pongámoslo en práctica. Segundo punto, del verso 4 al verso 7. En verdad, o la verdadera búsqueda es vital como refugio, como un refugio. Oye, no sé si sepas, en el tiempo de la Biblia había lugares donde la gente tal vez merecían muerte, habían hecho algo malo, y habían unas ciudades de refugio donde estas ciudades, donde estas personas se podían proteger. También había una enfermedad que era la lepra y tenían un lugar donde se refugiaban, donde se acercaba el familiar a cierta cantidad de distancia y le dejaba el alimento, pero se refugiaban ahí. ¿Sabes? Yo no sé si tú has escuchado de un refugio de guerra. Cuando hay guerra y la gente no tiene casa, no tiene que comer, y de repente se encuentra un refugio donde tiene un techo, donde se puede bañar, donde puede comer y donde puede ayudarlo físicamente, mentalmente, con medicina, ¿sabes? Eso es algo agradable. Bueno, pues cuando tú y yo tomamos como refugio a Dios es algo mucho más grande. Verso 4 al 7, te recuerdo, pongamos atención a la lectura, porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. No dice porque yo quiero, porque soy muy buena gente, porque soy el rey, porque tengo muy buen corazón. Por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo con temor. ¡Wow! ¡Qué manera de acercarse a Dios! ¡Qué manera de agradecer ese refugio! ¡Qué manera de reconocer! Porque tenemos que conocer y reconocer a Dios. O sea, tenemos que tener un contacto con Él íntimo, personal y constante para saber quién es, como decíamos, para saber en qué refugio estoy, dónde he puesto mi fe. Pero sabes, cuando lo conocemos, sabemos que es un Dios santo, perfecto, bueno, fiel, bondadoso, amoroso, misericordioso. Aprendemos todo de Él, todo de Él. Y el salmista aparentemente lo conocía,
Porque dice, tú no te complaces en la maldad. Alguien malo no puede habitar junto a ti. ¿Sabes qué pasa cuando hay un cuarto oscuro y tú abres las ventanas y la puerta cuando hay un sol tremendo y este da exactamente donde le pega el sol? Se ilumina. El malo no puede habitar junto a Dios. David se sentía seguro al platicar con Dios, porque sabía quién era Dios. Tú y yo sabemos quién es Él. Lo consultamos, platicamos con Él, oramos de madrugada, como decían los versos pasados. Contemplamos su majestad, su grandeza, meditamos en su palabra todo el día. Estamos en su presencia. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Está en cualquier lugar. Pero a veces tú y yo nos alejamos de Dios, alejamos nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestra voluntad de Él. ¿Sabes? Tenemos que permanecer en Él. Estemos donde estemos, tu corazón y mi corazón tienen que permanecer en Dios, refugiarse en Dios. Y entonces, y solo entonces, ¿sabes? Veremos una gran diferencia en nuestra vida. Y podremos contemplar a Dios como es, y lo podemos adorar, podemos entender su misericordia, como decía el salmista, y podemos vivir con temor y temblor. Esto es ante un Dios santo, perfecto, grande, todopoderoso. No quiere decir que le tengas miedo porque te va a castigar, porque, oye, si va a haber un juicio, pero Dios es amor. De hecho, Dios, para evitarte este juicio, manda a su Hijo a morir por ti y por mí. Eso es una muestra de que Dios rechaza el pecado. Y no únicamente es un buen juez, es un juez misericordioso, lleno de gracia, de amor. Tanto que ocupó tu lugar y mi lugar en la cruz para que no sufriéramos las consecuencias de nuestro pecado. Sabes, Dios ama a la creación, rechaza el pecado. Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto que quiere que mejores, quiere que mejoremos, quiere que su amor se parezca a nuestro amor. Quiere perfeccionarnos en Él, quiere que maduremos espiritualmente, emocionalmente, por supuesto que crezcamos en todos los sentidos. Permanezcamos en Dios, refugiémonos en Dios como lo hacía David. Alabemos a Dios, iba a decir alabaremos, pero eso es con fe, pero tomemos la decisión de alabar a Dios, ¿sabes? Decidamos, tomamos decisiones, porque también incluso la decisión de amar es una decisión. El querer es un sentimiento, el amar es una decisión. Amemos a Dios y sus mandamientos, su palabra, amemos su misericordia. Y como te decía, para poder amar todo esto, para poder depositar nuestra fe, para poder dejar que sea nuestro refugio, tenemos que conocer, acerquémonos a Dios confiadamente, a su trono, a su gracia. Conozcamos su amor, su santidad y permanezcamos en Él alabándolo, reconociendo su grandeza, reconociendo su amor, su gracia, su misericordia para tu vida y para mi vida. Pero también esta verdadera búsqueda de paz, de refugio, de estar con Dios, de sanar nuestro corazón, alguien dice nuestro propio yo, ¿sabes? Es hacer equipo con Dios. ¿Sabes? Puede parecer absurdo, pero Dios quiere hacer equipo contigo y conmigo, aunque no nos necesita. ¿Recuerdas que dijo en la creación, cuando creó a Ish, al varón? Algo hace falta, voy a tomar de tu costilla, de tu cuerpo, de tu costado. ¿Sabes? Está asociando al hombre. ¿En realidad Dios necesitaba la costilla de Adán para hacer a la mujer? No, no. Dios se hace socio, se quiere hacer socio en el matrimonio, en el trabajo, en el deporte. Dios quiere ser tu socio. Oye, tú y yo somos los beneficiados. ¿A Él en qué le beneficia? ¿Sabes? Nos quiere bendecir, nos quiere cuidar, nos quiere proteger, quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Sería absurdo decir, no, Dios, yo no quiero que seas mi socio. Él es el socio mayoritario, Él pone todo el capital, Él pone todo. Tú y yo nada más tenemos que decir que sí. Y es lo que está haciendo David. Él describe realmente que cuando uno conoce a Dios, su magnificencia, su grandeza, oye, no tenemos otra cosa más que alabarlo porque Dios es bueno. Dios es siempre bueno en todos los sentidos y en todo tiempo. Bueno, y esta cercanía a Dios cambia tu corazón y cambia mi corazón. Porque Él es mi Dios, porque Él es mi refugio, porque Él es de quien yo prendo lo que es el verdadero amor, la verdadera gracia, la verdadera misericordia. Bueno, decidamos permanecer en Dios, no vayamos un ratito al refugio y después vámonos, ya se acabó. No, espérame, permanezcamos en Dios, en Él está todo, la sabiduría, la inteligencia.
Refugiémonos en Él, alabemos a Dios, decidamos que Dios transforme nuestro corazón, que cambie nuestro lamento en baile, que cambie nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión. Amemos su palabra, amemos sus mandamientos, su misericordia, su santidad, porque esta permanece para siempre. ¿Por qué no ha de permanecer mi corazón en Dios? Sería absurdo. Alabemos a Dios y permanezcamos en Él. Por último, la verdadera búsqueda de sanidad, de paz, de refugio, de ayuda, por supuesto, está en Dios. Está en Dios. Pero como decíamos, tenemos que hacer equipo. Dice el verso 8 al 10. Guíame Jehová, guíame en tu justicia. A causa de mis enemigos endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. David está diciendo, guíame por favor, porque sé que el mal camino me lleva a un mal lugar. Sé las consecuencias de descuidarme, descuidar mi mente y mi corazón. ¿Recuerdas? En algún tiempo David se paseaba por sus atrios, por el reino, no fue a trabajar, dijo, hoy no voy a trabajar. Oye, no quiso ir a trabajar, no quiso ir a la guerra, y ¿sabes qué? Se distrajo y empezó a pecar, distrajo su mente y su corazón de donde debería estar. Y es muy fácil que tú y yo lo hagamos, yo lo hago, hay que reconocerlo. Tenemos que regresar nuestro corazón a Dios. Y David le dice, llévame de tu mano como si yo fuera un niño. Necesito que me guíes en la vida. No quiero tropezar más. ¿Sabes una cosa? Yo quiero lo mismo. Espero tú le pidas lo mismo. No caigamos en la trampa del enemigo. El hombre piensa que todos sus caminos son rectos, pero su final es final de muerte. Pidámosle a Dios que enderece nuestros pasos, que nos guíe de su camino, que nos dé propósito y sentido a nuestra vida. Y anhelemos cumplir sus planes, no los nuestros. Anhelemos cumplir el plan de Dios. No seamos débiles y envidiosos, vanagloriosos. No. Dios es más inteligente, más sabio, nos ama, quiere lo mejor para nuestra vida. En esta sociedad, su beneficio, su ganancia es que tú y yo seamos mejores, que tú y yo tengamos vida en abundancia. No te distraigas con otras cosas, no hagamos eso. Yo lo he hecho, yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, reconozcámoslo. Hay palabras que nos seducen, cosas que nos seducen. Y hay cosas que tú y yo no debemos de pensar ni decir y menos de escuchar, porque nos alejan de la voluntad de Dios, de los caminos de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. No pongamos atención. David sabe que cuando uno experimenta dolor, traición, ¿sabes? En ocasiones es consecuencia de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestras malas decisiones. Pero también a veces el ser humano decide y afecta a otras personas, decide lo malo y afecta a terceros, ¿sabes? David sabía de qué se trata esto. Lo quisieron matar, lo traicionaron, ¿sabes? David está pidiendo disciplina al malo. Y no únicamente porque quiera venganza, sino porque quiere que se acerque a Dios y la cercanía del ser humano, sea quien sea, Dios cambia y transforma su corazón, se lo merezca o no. Porque si somos sinceros, tú y yo no lo merecemos, por lo menos yo no merezco el amor de Dios, ¿sabes? Y cuando entendemos esto, tenemos una perspectiva diferente. Porque Dios ama a su creación. Aunque a veces la creación falle, aunque a veces la creación decida vivir cosas malas o incluso negar o alejarse de Dios, Dios lo sigue amando. Y tú y yo tenemos que amar su voluntad, su palabra y lo que Dios ama. David sabe de la bondad, de la misericordia, de la gracia de Dios. Y es por eso que se acerca a Él y dice, quiero estar contigo, Dios. Quiero que me dirijas. Quiero que me ayudes a no caer en las cosas malas. Y espero que tú y yo le digamos a Dios, porque tal vez estamos pensando en esa persona mala, en esa persona que habla mal de mí, de ti, que quiere dañarnos, que no sé,
que nos persigue, que es envidiosa. ¿Sabes qué? Pensemos en nosotros y digamos, Dios, enséñame, por favor, guíame. Y ayúdalos también a ellos. Hay que tener gracia, porque si conocemos a Dios, entendemos y vivimos su gracia, su misericordia. Bueno, tengamos claro la teoría y la práctica. Dios quiere trabajar contigo y conmigo. De hecho, la palabra cristianos quiere decir cristitos, los representantes de Cristo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, dicen, ahí vienen aquellos que están trastornando, cambiando, revolucionando el mundo. ¿Sabes? Cuando tú y yo hacemos equipo con Dios, eso sucede. Revolucionamos el mundo. Porque te recuerdo, hace rato pensábamos en ello, Mateo 6:33. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Y por supuesto, cuando meditamos en la palabra de Dios, Él nos desafía. Por supuesto, el desafío de hoy es a depender de Dios, acercarnos a Él, a disfrutar sus bendiciones. Sería absurdo que dijéramos que no. Alegrarnos, dice del verso 11 y verso 12. Pero alégrense todos los que confían, den voces de júbilo. Esa es la consecuencia de depender de Dios, de acercarse a Dios, de conocer su misericordia, su amor, sus planes. Porque sabemos que Él nos va a defender. Dice, sigo leyendo el versículo. Den voces para siempre porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendices al justo, como escudo lo rodeas de tu favor. Wow, cosas que el ojo no vio, ¿sabes? Dios quiere cuidarte, quiere cuidarnos físicamente, emocionalmente, quiere restaurar tu corazón, mi corazón. Él quiere ser nuestro escudo, nos quiere rodear de su favor, es decir, nos quiere bendecir. Así como el árbol que permanece en las corrientes de agua, ¿sabes? Es alimentado. Tú y yo tenemos que permanecer en Dios. Busquémoslo a Dios. Busquemos en Él todo lo que necesitamos. Es vital depender de Dios. Tengamos una búsqueda sincera, cotidiana. Dejemos que Él sea nuestro refugio. Conozcámoslo. Dejemos que nuestro actuar, nuestro depender de Él aumente nuestra fe. Escuchemos su palabra, pidámosle a Él que aumente nuestra fe. Y hagamos equipo con Dios. ¿Sabes? Él es el capitán, no quiera ser el capitán, no quiera ser quien dé las órdenes por amor de Dios. Por favor, no le pidas a Dios que bendiga lo que tú haces. Pregúntale qué quieres que haga, qué quieres que diga, hacia dónde voy, mi Señor. Deja que Él te guíe. Hagamos equipo con Dios. Y entonces, cuando sumamos a Dios con nosotros, ¿sabes? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregunta retórica, nadie, absolutamente nadie. Sin importar, estás pasando por un tipo de aflicción, de persecución, si te están criticando, si te quieren correr del trabajo, si alguien te traicionó, ¿sabes? Acércate a Dios. Dejemos que Él cambie nuestra perspectiva de vida, nuestro corazón, nuestra manera de pensar y de sentir. Refugiémonos en Él, hagamos equipo con Él, desarrollemos fe, que cuando la depositamos en el lugar adecuado es una fe certera. Tengamos fe en el verdadero y el único Dios. Pongamos esto en práctica. Que Dios te bendiga. Nos vemos. El domingo vamos a estudiar Hebreos 13, no te lo pierdas. Un versículo tremendo. Relacionarnos con Dios y con los demás. Vienen algunas cosas que tenemos que poner en práctica, recomendaciones para ser felices, parte 2. Y la siguiente semana, Salmo número 6. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Hasta pronto.